Bueno, doctora María Isabel, buenas tardes, ¿cómo has estado? Yo quiero contarle a toda la audiencia, luego también pues dar gracias a los que siguen conectados, a los que han seguido llegando y presentar pues a la doctora María Isabel Mena, a quien, como ella dice, muy seguramente algún día nuestros caminos se cruzaron, pero pues realmente hasta hace unos días, después de mucho leerla, mucho conocer de sus aportes que ha hecho, he tenido la dicha de conocer. Y la conozco porque en estos días estamos tratando de ver cómo es que ha sido la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el contexto del Huila. Entonces, muy buenas tardes, María Isabel, bienvenida. Yo quiero contarle a todos que tú eres licenciada en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y que ha sido asesora del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación, que fuiste catedrática en la Universidad del Tolima, la Universidad Distrital, la Universidad Campiñas en Brasil, y pienso que una de las cosas como más importantes en este momento es que tú fuiste la creadora del grupo África en la escuela. Inclusive que dentro de las preguntas que le tenemos a María Elena, hay varios impactos del grupo África en la escuela, entre los cuales está la revista de la editorial Magisterio, que recoge, digamos, muchas de las visiones de los investigadores alrededor de ello y que es algo que nos permite hoy de pronto ir como construyendo este tejido. Entonces, muy bienvenida. Aquí el público es tuyo. Seguro que todo el mundo está muy ansioso de escucharte. Yo también. Entonces, te cedo la palabra. Tienes como el micrófono apagado, creo, y la conexión débil. Listo, María, el micrófono está apagado. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos y todas. Realmente es un placer para mí haber sido convocada por nuestra colega Marta a esta sesión de trabajo. Yo creo que todo lo que hagamos en pos de la formación de los maestros y de la actualización de sus conocimientos es muy importante. Yo entonces, después de agradecer, de felicitar a la colega por sus aportes, y mientras el internet ojalá nos permita estar conectados, voy a hacer algunas reflexiones que, si bien se sitúan en el mismo marco que nuestra profe nos está planteando, de alguna manera incursionan en otros pedazos, digamos, de la literatura sobre formación de maestros que creo que Colombia necesita avanzar. Lo primero que yo quiero decir es que la formación de los docentes en Colombia requiere parecerse más a Colombia. Yo pienso que ya es suficiente de saber de otras latitudes, ya es suficiente de que Piaget, Vygotsky, Brunner nos sigan hablando de nuestros niños en las escuelas para dar paso a otro sujeto un poco más parecido a Colombia. Esa es una primera gran reflexión que yo me quiero hacer, porque como creo que es la mayoría de los que nos están acompañando, yo también fui formada en una licenciatura, ¿no? Y en mi licenciatura en la Universidad del Valle sabíamos más de lo que se llamaba en ese momento historia universal. Y cuando uno va a ver qué es historia universal, pues historia universal es la historia del Mediterráneo europeo.
¿verdad? Entonces uno dice, ¿a qué horas un maestro que se forma con claves eurocentradas va a dar paso a otro tipo de conocimiento más parecido a nuestras realidades? ¿A qué horas nos encargamos de esas otras historias locales, de esas historias que nos traen los niños, los sabedores, las comunidades educativas y las convertimos en currículo? Pues es que no nos da tiempo. Por lo menos así fue en mi generación, no sé ahora cómo estén las cosas. En este desear parecernos a nosotros mismos, yo he venido desarrollando una serie de investigaciones y de trabajos que, como lo decía nuestra colega Marta, pasan por la creación del Grupo de África en la Escuela, de toda esta trayectoria que nos ha ocupado los últimos años, con unos intereses muy precisos en ese grupo y en esa cadena de investigación. Una primera necesidad del Grupo de África en la Escuela es posicionar esto que yo acabo de reflexionar como el parecernos a nosotros mismos. Y eso tiene que ver con la desinstalación de verdades epistemológicas en las universidades y situarlas más en la gente de a pie, más en las comunidades, más en los niños y las niñas. Entonces esa es una primera gran reflexión que nos ha ocupado y que nos ha permitido, entre otras, decir, desafortunadamente la escuela colombiana no se parece a sus niños, ¿verdad? Y allí creo que hay una gran deuda, no solo de las epistemologías como tal, sino de las maneras prácticas en que estas verdades, en que esas voces comunitarias llegan a las escuelas. Apelar a ese primer planteamiento también tiene una consecuencia que es muy incómoda para Colombia. Y es que en Colombia sabemos más del niño de la posguerra, a través otra vez de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, en épocas más contemporáneas, bueno, de las misiones, digamos, que llegaron a Colombia a decirnos cómo debe ser el sistema educativo, que de nuestra niñez campesina, indígena y afro. De hecho, lo que nosotros hemos venido planteando es que desafortunadamente una gran parte del magisterio tiene la idea de que los niños indígenas, debido a sus condiciones culturales, son perpetuamente primitivos, que la niñez negra es parecida a todo menos a algo bueno, y que la niñez campesina es atrasada y por lo tanto hay que traerla a la ciudad a volverla consumidor de todas estas verdades. En tal sentido, entonces, si bien nos interesa mucho qué tipo de currículo hay en las aulas, los estándares, los lineamientos, toda esta situación de lo que llaman calidad educativa, nos interesa más y me interesa a mí como investigadora el sujeto. El sujeto es este niño negro que está en las escuelas y que normalmente es invisible en el sistema educativo. Tan invisible es que si ustedes quieren poner en aprietos a la ministra de Educación, pregúntenle cuántos niños negros han matriculados en el CIMAT. ¿Sí? Y eso tiene unos desencadenamientos muy interesantes y muy importantes, porque eso permite de alguna manera apelar a esta narrativa incolora que existe en las universidades y en la política educativa. Entonces nos dijeron, fíjese cómo fue la operación de interesante, nos dijeron como la raza no existe, ¿cierto? En términos sociales, usted no coja lucha, decimos en los territorios, no coja lucha con la raza. Pero resulta que la raza es el único indicador que nos permitiría preguntarle al CIMAT cuántos niños negros están matriculados, en qué momento se van o se sostienen en el sistema, en qué condiciones se sostienen, es decir, en Bogotá. Yo coordiné el primer informe sobre racismo en la escuela y los maestros nos decían, al equipo investigador nos decían, es que a los niños negros les va muy bien en las áreas artísticas,
les va muy bien en danza, en deporte, en todo lo que tiene que ver, digamos, con esta participación un poco más lúdica de los niños. Pero cuando le preguntamos a los maestros, ahí me está generando eco. Ahí está mejor. Sí, mejoró. Pero cuando le preguntábamos a esos mismos maestros, profes, ¿cómo creen ustedes que les va a los niños negros en áreas consideradas, voy a ponerlas entre comillas duras, ¿no? Matemáticas, lenguaje, esas áreas que si no las pasas en las pruebas PISA, pues estás fregado. Estos maestros entonces se echaban a reír o decían, pues no creemos que les vaya tan bien. Solamente, profes, las cifras raciales nos permitirían ver aquello que el sistema educativo intencionalmente no quiere que veamos. Esa es una sospecha que yo tengo desde que coordiné ese informe y es una sospecha que ha alimentado mi trabajo de investigación y es una sospecha que estamos muy lejos de confirmar. ¿Por qué? Porque no tenemos cifras raciales. Pero el segundo interrogante con el que me muevo es, vamos a suponer que en algún momento superamos el silencio sobre las cifras raciales. Vamos a suponer que el movimiento en algún momento le presta muchísima atención a esto y en actos de movilización y en actos de incidencia le pide al MEN que saque estas cifras del sistema educativo, porque sí las hay. Lo que pasa es que no las interpretan alrededor de la raza. Y entonces, en consecuencia, lo que tenemos son profundos silencios, ausencias, supuestos. Muchas tesis que yo veo por ahí seguir parten del supuesto que los niños negros se les revitaliza su identidad si hacemos bailes en las escuelas, ¿sí? Entonces, por eso ustedes, un día que quieran pasarla rico en las escuelas de Bogotá, váyanse el 21 de mayo. Y ese día entonces entra la afrocolombianidad y hay tambores y hay izadas de bandera y a los niños incluso los disfrazan de africanos, ¿sí? Y al otro día esta misma escuela se olvida de la afrocolombianidad y se acabó el proyecto de afrocolombianidad. Entonces yo lo que creo es que aquí necesitamos girar la vuelta de la vida de la escuela como un ecosistema en sí mismo. Y eso significa que maneja sus propios patrones de discriminación, de exclusión y también de inclusión. Entonces, cuando a mí me hablan, profe Marta, de inclusión, yo pienso de qué inclusión estaremos hablando. Porque para mí, para una investigadora como yo, todos los elementos conceptuales, metodológicos, teóricos y de tradiciones epistémicas hay que someterlos a borradura. ¿Qué significa eso? Que si yo no hablo de inclusión racial, no siento que me están incluyendo. Pueden estar hablando de otro tipo de inclusión, seguramente, y es tan valioso como pertinente. Pero de lo que menos sabe este país es de su comunidad negra. Y entonces los conceptos nos pueden ayudar a evadir estas realidades de las cuales tenemos que dar cuenta para que nuestra nación se desarrolle como debería ser. Una tercera preocupación es, que va conectada a esto, que planteaba nuestra anterior colega, es el tema del sujeto de derecho. Si no conocemos al niño negro, ¿de qué condición de sujeto estamos hablando? ¿Quién es el sujeto que habita en la escuela? ¿De qué sufre? ¿De qué padece? Padecemos de hambre y de desigualdad en Colombia, decimos todo. Pero resulta que no es lo mismo cuando usted es un niño pobre, ¿cierto? Que va a una escuela oficial o pública, a cuando es ese mismo niño pobre, pero además es negro. Entonces yo quiero poner el énfasis ahí, yo quiero poner este acento porque los conceptos en la academia occidental nos pueden generar engaños, nos pueden generar la ilusión de ser comprendidos, nos pueden generar este pánico de ciertos temas que no se tocan en las escuelas
para no incomodarnos ni a los maestros, ni a los rectores, ni al ministerio, y menos a las universidades. Entonces yo creo que un espacio como este tendría que investigar a fondo por los sujetos concretos de derecho. Tan evasivos somos en las ciencias sociales y humanas con los conceptos que cuando hablamos de estudiantes normalmente no estamos hablando de las niñas, ¿sí? Las niñas parecieran de otro planeta. Entonces los colegios se constituyen así y se construyen así porque así es la historia y porque hay que construirles a los niños canchas de fútbol. Y en las construcciones escolares, entonces poco se piensa que las niñas habitan el espacio escolar. Yo creo que ya es momento de ponernos a la altura de la escuela. Y ponernos a la altura de la escuela, y por eso comparto plenamente con la colega, es que una cosa es hablar de la escuela cuando uno no la conoce, como gran parte de los funcionarios del Ministerio de Educación no conocen las escuelas. Y por eso hacen cantidades de atropellos contra los mismos niños, contra los mismos maestros, contra las mismas estructuras educativas. Porque el ambiente escolar es un ecosistema en sí mismo. Y tan es un ecosistema en sí mismo que él está rodeado de situaciones de racismo y de patriarcado como cualquier otro sistema de la sociedad. Mi invitación entonces es a revisar toda esta arquitectura teórica con la que usualmente nos referimos a la escuela. Creo que hay necesidad de apelar a aquellas corrientes de trabajo que hoy están diciendo que toda esa herencia eurocentrada, de la cual nos ufanamos, sobre todo en las universidades, en los grupos de investigación, es decir, usted en educación, si no conoce a estos señores de la posguerra, pues usted está por fuera del circuito, usted lo tratarán hasta de loco. ¿Cómo así que usted no sabe de ese sabedor de la sierra que durante 500 años ha mantenido el agua? Ah, pues es que eso no es importante citar lo que otros citaron. Y menos sabe usted que una población negra que agenció la salida de la esclavitud durante aproximadamente 400 años, ¿sí? A través de inéditas estrategias que este país no tiene ni la más mínima idea, ¿sí? Y que hoy se encuentra usted con una discusión como la de la ley de enseñanza de historia, y entonces estamos encartados. ¿Y ahora qué es lo que vamos a decir de cada una de esas poblaciones en el sistema educativo? Entonces, mi invitación, colegas, es a plantearnos, tal como lo decía la colega, unos regímenes de representación, de epistemología, de metodologías que nos permitan entender el país que tenemos, el sujeto que tenemos, que no se nos pase el sujeto de raza que normalmente es invisible en nuestros estudios y en nuestras reflexiones, porque la escuela colombiana es una escuela cromatizada, es una escuela pigmentada. Y si la escuela no es pigmentada, también nos tendríamos que preguntar por qué estos niños no están en sus escuelas. Así que, compañeras, compañeros, yo creo que el trabajo es arduo. Gracias por el espacio, porque estos son los espacios con maestros progresistas que permiten que esta escuela se transforme en un elemento mucho más humanizador del que tenemos. Muchas gracias. No, mira, muy interesante tu conversación y sobre todo que nos das como muchísimos elementos para pensar, para pensarnos. Muchos de los que están aquí, nuestros como los 23 que están en la sala, más los que están por acá en el Face, más los que verán después, tendrá muchos elementos para construir. No sé si en ese momento hay alguna pregunta. María Elena, ¿estás por allí? ¿Cómo vas con tu conexión? Si quieres allí terminarle tu respuesta o pregunta a María para que quedemos aquí como conversando, porque ya casi van a ser las 6. Bueno, aquí
con respecto a lo que plantea María, me llama mucho la atención todas esas tensiones que se generan en la escuela y que solamente cuando uno está en ella y la vive es que las reconoce. Una cosa totalmente diferente, el maestro que no se ha tocado de las comunidades. Y cuando uno se toca de la comunidad, llámese la comunidad que sea, yo tengo el placer de hablar desde ahora. Ahora me voy a situar como maestra formadora de maestros, donde la vida me ha dado la oportunidad de estar desde Uridia hasta Tumaco, desde Inírida hasta Buenaventura, hasta Carepa, hasta Cúcuta, y esa época me permitió eso, conectarme con las comunidades, comprender que las comunidades tienen saberes, que esos saberes deben ser visibilizados en la escuela, y esos saberes son los primeros que deben llegar a la escuela, porque el maestro que sabe utilizar esos saberes es el maestro que empodera a la comunidad. Esa es la mirada. Entonces, ahora lo articulo con la pregunta que se me hacía. ¿Por qué existen como tantas situaciones alrededor del fraccionamiento curricular? Porque también eso ayuda a que estemos todos divididos y cada uno para su lado. Pero cuando uno logra generar unas apuestas pedagógicas institucionales articuladas y unas apuestas pedagógicas transversales, en ese momento el poder lo tiene la conexión que tiene este grupo de personas. Pero mientras estemos fraccionados disciplinariamente, curricularmente, pues será mucho más fácil dividir, es mucho más fácil torpedear y mucho más fácil generar atropellos con lo que se haga y con lo que se esté haciendo. Igualmente me llama mucho la atención cuando la compañera María habla de la tarea que tiene la escuela de reconocer las epistemes de las comunidades. Cuando el colegio, cuando la escuela, cuando la institución reconoce los sabedores, reconoce los mayores, reconoce a los Jaibaná, en el caso de los Embera, reconoce a los sabios, reconoce a los hermanos mayores, reconoce a aquellas personas que sentada en su silla, porque ya casi no se puede mover, porque tiene más de 60, 70, 80, 90 años, pero que uno debe sentarse alrededor de ellos para escucharlos. Y escucharlos implica pensar el mundo de otra manera, porque uno lo está leyendo, lo está escuchando desde la mirada de ellos. Me parece que ahí hay mucho trabajo de la escuela, así como reconocer las miradas de esos otros que hay en la escuela. Cuando ella habla, que me parece clave y que de pronto uno sí lo ha visto en los contextos, y es que la población afro existe para el 21, entonces pongámoslos a bailar, pero ¿por qué no colocamos todos los meses un ejercicio donde se reconozca no solamente a la población afro, sino la población indígena, porque la tenemos? Los colegios de Bogotá están completamente matizados, me encantó ese término, matizados, de todos los lugares de Colombia. Todos los colegios de Bogotá tienen población afro, tiene población migrante venezolana, tiene población rural, tiene población que se ha movilizado por las diferentes localidades, tiene población campesina, tiene población indígena, y ya no estamos hablando que son solamente los muiscas. Nuestras escuelas tienen población indígena de diferentes lugares de Colombia, porque como ese es otro fenómeno que daría para otra charla, y es la cantidad de población indígena que ha salido de sus sectores por múltiples problemas, especialmente por problemas estructurales. Pero bueno, ya llegaron a estos lugares, a estos escenarios escolares, se han involucrado con los escenarios escolares y deben ser reconocidos, deben ser visibilizados. ¿Desde dónde? Desde sus saberes, desde sus
como esa forma de ver el mundo desde sus cosmovisiones, desde el conocimiento que traen. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, nos pueden hablar desde de ser parteras? ¿Cuántas mujeres nos hablan de cómo tejer? ¿De cuántas mujeres nos pueden hablar de cómo, los saberes gastronómicos? Y todos esos saberes deben ser leídos en la escuela, y la escuela debe apostarle a esos currículos integradores. De pronto me extiendo en la palabra. Gracias, Martica. Y pues ahí cómo seguir la conversa. Claro, no, es que de todas maneras está muy interesante, sobre todo que uno tendría, pues imagínate, todo el tiempo para pensar en estos asuntos que, como bien dice María, como también estás diciendo tú, son aspectos pues, que en la escuela nunca se han pensado, que pensábamos solamente en un momento dado en tal tipo de población. Y además de eso, si nos vamos al ámbito en el que estamos en este momento, en pensar que estos son temas que están pendientes en la formación de profesores, porque cuando ya uno llega a la universidad, vivir el ser humano es algo que de alguna manera empieza como a escapar de la visión del aula, porque por lo menos en el colegio uno tiene al profesor de sociales o tiene al director de grupo, pero en la universidad tanto el ambiente como la misma, digamos, formación profesional, como las mismas dinámicas, hacen que los procesos de exclusión sean aún mayores que en las instituciones educativas. Por lo menos, quería María decía una frase que mejor dicho, me movió en el sentido de cuántos de nosotros realmente olvidamos a un maestro que en un momento nos tendió la mano, nos dio un abrazo, nos dijo que nos quería o alguna cosa así le alcancé a entender. Y pues en la universidad es muy difícil encontrar uno esta situación. Entonces, yo quiero ya para que vayamos cerrando por la cuestión del tiempo, no sé si de pronto acá en la sala o aquí en el Facebook yo estoy, ustedes me ven acá que yo miro por aquí porque aquí tengo el Facebook, pero pues más allá de felicitar, yo no veo, no sé, alguna pregunta. Pero pienso que esto no se da precisamente porque estos son temas que nosotros no tocamos. Como bien dice María Elena, nosotros llegamos a la institución educativa cargados con nuestra formación, digamos, que tuvimos de la universidad, pero ese proceso de inserción, esa parte, ese caminar, como ese devolverme otra vez a estar a la escuela, es algo que en primer lugar no está planteado y que muchas veces ni siquiera a través de las prácticas pedagógicas es considerado. Entonces, no sé, para ir cerrando, qué tienen ustedes como por decir y de pronto alguien también luego sigue María. Pues miren, yo creo que este país se ha consumido una gran cantidad de su historia. Desafortunadamente hemos tenido unas temporalidades de larga duración que desafortunadamente no han logrado interpretarnos como nación, como multiétnicos, como polirraciales. Y ahí hay unos costos no solo para la identidad de los niños y las niñas y de las escuelas en sí mismas, sino en la sociedad en general. Entonces aquí hay que tener cuidado también con echarnos toda la culpa de la sociedad, porque finalmente si la escuela reproduce la sociedad en la cual está anclada, nosotros somos una pequeña muestra. Y cuando hablo de nosotros estoy hablando de mi personalidad como una mujer negra que trabaja en asuntos de raza y escuela. Y en ese sentido yo creo que lo único que nos puede ayudar a limar asperezas, a sentirnos menos hostiles con estos niños y niñas, tiene que ser la comprensión del universo colombiano, qué es lo que somos como colombianos. ¿Por qué no es suficiente decir que Colombia es una nación mestiza? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay por dentro? ¿Qué es lo que nos interpela? ¿A dónde se agencian los niños y las niñas cuando les decimos en las escuelas que este es un país mestizo? Estamos tan rápido.
tal, coordiné un grupo de práctica pedagógica, es decir, chicas, chicos que ya estaban prácticamente listos para el mercado laboral en el magisterio, ¿no? Estábamos programando una visita al Palenque de San Basilio y una visita a Piendamó. Y en esta visita a Piendamó se me acerca un estudiante de estas que le acabo de mencionar y me dice, profe, cuando nosotros lleguemos a Piendamó, ¿los indios de allá van a estar desnudos y con plumas en la cabeza? A mí esa pregunta de la estudiante me pareció de una etnografía nuestra absoluta. Una niña ya lista para ser maestra, preguntándose si los indígenas del Cauca todavía desnudos y con plumas en la cabeza. Así que yo cierro con esto porque creo que es muy grande el trabajo y mucha la responsabilidad que hay en la formación de los maestros. Muchas gracias. Qué bien, María, muchísimas gracias. Profe Flor María, ¿tú quieres comentar algo? Que te estoy viendo aquí en la sala. ¿O profe Ali? No, pido la palabra. Bueno, Sí, claro. pues está juiciosa escuchando, pero yo creo que el Estado, en cuanto a la compañera María Mena, es lo que piensan, pero para mí el Estado y o sea, primeramente el Estado, el modelo económico que tenemos, ha sido en función de la discriminación y exclusión de unas clases, o sea, reafirman y va en la familia donde uno llega a sus estudiantes y la familia copia. Los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo en esta exclusión. Y la familia reafirma, inclusive en medio de la ignorancia, pero sí reafirma eso. Como uno ve en los libros de historia, por ejemplo, yo cuando enseñaba en algunos libros de historia y geografía se escribía características de los negros o los indios, cómo eran. O sea, y nosotros como maestros muchas veces entramos a reproducir eso. Entramos a reproducir esa historia que nos han contado mal contada, no nos han dicho la realidad. Por eso yo una pregunta que yo consideran, por ejemplo, las compañeras que han hecho, ¿quién reafirma más la exclusión, la familia o el Estado? Para mí, muchas gracias. Totalmente el Estado, con todas sus instituciones. Todos ponemos un granito. Aquí no nos lavemos las manos. En las escuelas hacemos muchas cosas hostiles y complicadas. Sí. En la familia ni se diga, en el barrio ni se diga. Miren las irresponsabilidades de la gente ahora con pandemia, comprando televisores en medio de una crisis sanitaria como la que tenemos. Eso es lo que están viendo los niños. Por supuesto que el Estado tiene gran responsabilidad, pero todos ponemos un poquito. Yo pienso que sí, compañeras. Y lo más complejo también agrego es que los niños están percibiendo todas esas múltiples formas. Entonces son reproductores, así de sencillo, es cíclico, ¿no? Es de una manera cíclica que se va a reproducir todas esas formas de exclusión y esas formas de atropello. Me parece que todas las instituciones, cuando hablo de instituciones, recuerdo mucho al TUSOR, ¿no? La iglesia, la escuela, la familia, los medios de comunicación, el aparato militar, los entes de gobierno, en su máxima expresión, todas las instituciones y cargan unas más, otras menos, pero unas formas de exclusión, unas formas de aminorar, unas formas de invisibilizar, formas de atropello, formas de disminución de la persona, y eso me parece que sobre eso es que esas lecturas, entonces yo les decía en una ocasión a los estudiantes que teníamos era que leer también esos discursos y poder leer todas esas palabras que van acompañadas de lo que está aconteciendo para poder entender cómo ahí se insertan formas de exclusión, ¿no?
Sí, muy bien a las dos. Muy bien, profe Flor, gracias por tu participación. No sé si alguien tenga una última pregunta y si no, entonces yo pienso que nos vamos a quedar provocados. Esta discusión, no, yo pienso que nos tiene que quedar el hecho de que hay que seguir hablando sobre esto, hay que buscar bases para hablar sobre esto, ¿cierto? Hay que ver cómo vamos cualificando nuestros discursos, pero entonces quisiera por hoy primero contarles que ahí les acabo de dejar el link de asistencia aquí en la sala, y entonces pedirte el favor de pronto, José, no sé si me lo copias allí en el Facebook, y si no, yo lo hago ahorita, y darle el paso a nuestras invitadas para que vayan cerrando. Entonces, no sé, María. No, más que gracias y más gracias por el espacio. Creo que los interrogantes que se dejan en un maestro son unos interrogantes y unos cuestionamientos capitales, porque de eso en gran medida depende su ejercicio docente. Así que nada, lo que está en juego es nuestra infancia, nuestras infancias, a mí me gustan los plurales, nuestras infancias con rostros, con apellidos, con clase, con género. Esos rostros me gustan así, concreticos, así que nuevamente invitar, felicitar el espacio y que ojalá sigan creciendo en este tipo de interrogantes a un mejor sistema educativo. Bueno, muchísimas gracias, María. De verdad que ha sido un honor contar contigo, de verdad, en esta sala. Me siento muy feliz y sé que muchos de los asistentes también. Bueno, María Elena. Linda, muchas gracias. Bueno, primero gracias a ti por el espacio. Qué maravilla conversar con tan distinguida compañera que tanto le ha aportado a pensar la escuela desde el reconocimiento de África en Colombia. Me gustó mucho esa afirmación de los matices que tiene nuestra tierra y que debe tener nuestra escuela. Me parece que ahí hay una cantidad de elementos para escribir y para pensar y para cuestionar. Este escenario tiene una finalidad y es múltiples preguntas, y esa es la tarea para todos los asistentes, especialmente para nuestros estudiantes, que les queden muchas preguntas. En la medida que quedan preguntas y quedan dudas y quedan como, ay, bueno, ¿y aquí qué? ¿Y qué pasó? ¿Y qué puedo hacer? Es un éxito los ejercicios. Cuando no quedan esas preguntas al interior, creo que es tiempo perdido. Entonces me parece que aquí ganamos, hoy ganamos en encuentro, ganamos en amistad, ganamos en reflexión, pero ante todo ganamos desde esas otras miradas, desde esas otras epistemes, desde esas otras metodologías, desde esas otras caras, desde esos otros rostros, desde esas otras comunidades. Gracias, Martica, un abrazo. Estimada María, un abrazo también, muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Igualmente. Mucho, por favor. Chao, Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a nuestros conectados, como digo yo, siempre nuestro libro recomendado. Hoy no quiero recomendar un libro. Hemos estado preguntando tantas cosas, y entonces esta revista de la editorial Magisterio, que es la número 95 de diciembre y enero de 2018, en la cual el tema fue África en la escuela, pienso que es un buen punto de partida para conocer algunos elementos que se han venido discutiendo en los últimos tiempos y que a veces cuando uno llega a las instituciones educativas se encuentra que todavía no tocan, no llegan, estamos en medio del proceso de paz, tenemos varias leyes, tenemos varias cosas, pero realmente estos elementos no tocan nuestros currículos, no tocan nuestra formación, y de pronto lo más preocupante es que no nos tocan a nosotros como personas. Entonces, bueno, yo estoy agradeciendo, señoras. Profe, y en el 2020 ya hicimos las memorias de África en la escuela, así que por intermedio de Marta se las envío, por favor. Qué maravilla, sí, excelente. Una pequeña cuñita, Martica, y es ahí en esa revista
hay un artículo de investigación de un proyecto que terminamos el año pasado, pero que nuevamente lo vamos a retomar y es un ejercicio. Sí, muchas gracias. Experiencia intercultural para cartografiar las infancias desde el territorio con las comunidades, con los niños, con las infancias en Veracatíos. Entonces, muy interesante que hagan un acercamiento al texto y que lo debatamos, ¿no? Eso sería. Gracias, Martica. Un abrazo gigante. Listo, María Elena. Bueno, y aquí públicamente, y antes de que te vayas, te doy las saludes de Mausalán Pantevis. Obviamente es uno de nuestros compas de la universidad y que pues no se pudo conectar, pero que de corazón está contigo. Y para gracias, todos los asistentes, pues también un abrazo para Mato. Claro, el abrazo de nuestro decano, el profesor Leonardo Herrera Mosquera, y de todas las personas que hacen posible que este espacio se dé, y para todos ustedes los que siguen creciendo pues en este espacio, que a través de este espacio no solo apoyamos los procesos, sino que cambiamos nuestros discursos. Entonces, ojalá se cumpla con el objetivo. Así es, sí señora, muchas gracias Martica y un abrazo también para todos. Me alegra muchísimo, ya me despido, entonces muy amables a todos por el escenario y a ti Martica por invitarme.